Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, mis queridos cristovidentes, lo podemos dividir en dos partes. En la primera parte, Jesús hace un anuncio de la pasión, ¿sí? Hace un anuncio de lo que va a ser su destino, entregar su vida. Y lo hace recorriendo el camino de Galilea. Y este dato es muy importante, mis queridos cristovidentes, puesto que Jesús no se queda con los brazos cruzados, como podríamos decir coloquialmente. No se queda quieto en un solo sitio, sino que está en constante movimiento. Eso quiere decir que Jesús está en plena actividad misionera, en su vida pública. Y esto es un dato importante de los rasgos de Jesús. Jesús que anuncia la palabra de Dios, que es incansable en su labor misionera. Y mientras realiza ese recorrido, anuncia la pasión. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Anuncia la entrega de Jesús, anuncia la muerte de Jesús, pero también anuncia la resurrección. Y esta resurrección que nos llena a todos de esperanza. Sin embargo, en ese momento, los discípulos, nos dice el Evangelio, se pusieron muy tristes. Claro, cuando nosotros establecemos vínculos con alguien, cuando nosotros podemos fortalecer nuestra relación con los demás, con personas muy allegadas a nuestra vida y a nuestro corazón, pues vamos a sentir tristeza si pensamos en separarnos de esa persona. Y eso es lo que experimentan los discípulos. Todavía no hay una conciencia del camino pascual. Todavía los discípulos no tienen una clara conciencia de ese camino pascual. Y ese sentimiento de tristeza obedece primero a ese vínculo que tienen los discípulos con Jesús. Claro, cuando Jesús dice, bueno, es que el Hijo del Hombre tiene que entregar su vida, pues es un dolor para los discípulos. Y es un dolor que también nos debe poner a reflexionar a todos nosotros. Cómo nosotros también vamos tejiendo un vínculo con el Señor. Cuando creamos los vínculos, los lazos de cercanía con nuestro Señor, cuando nosotros llevamos una vida espiritual, cuando nosotros tenemos una relación continua y constante con Dios, ahí es cuando establecemos el vínculo con el Señor. Y por eso separarnos de Dios también nos debe cuestionar a nosotros. ¿Sí? No nos puede dar lo mismo, no puede ser igual para nosotros estar con el Señor que no estar con el Señor. Esta primera parte del Evangelio que acabamos de escuchar nos tiene que generar una pregunta a nosotros, mis queridos cristovidentes. ¿Será que yo he establecido un vínculo sólido con el Señor? ¿Será que yo he tenido la oportunidad de tejer una relación profunda con Dios? Entonces esto es importante, mis queridos cristovidentes, porque el camino de cruz y el camino que lleva a la gloria de la resurrección tiene que ser también un camino que nos cuestione a nosotros, que nos pueda sacudir, que nos pueda a nosotros, como decimos popularmente, mover el piso. Y decimos, bueno, ¿será que sí el Señor está para mí en el centro de mi vida y de mi corazón? ¿Será que el Señor en realidad es lo más importante de mi vida? Y que si yo me llegara a separar del Señor, sentiría ese vacío y sentiría esa soledad profunda en el corazón. Entonces ahí hay un gran cuestionamiento, mis queridos cristovidentes, que nosotros miremos cómo está nuestra relación con el Señor. Además, es importante que también nosotros tomemos conciencia del camino pascual de Jesús. Jesús anuncia la pasión porque Él da claridad sobre su camino, ¿sí?
Jesús no nos trae a engaños. Jesús no nos dice una cosa y después nos muestra otra. No. A veces nosotros los seres humanos en nuestras relaciones interpersonales llegamos a tener esa tendencia de decir una cosa pero de hacer otra. Jesús es completamente coherente y por eso anuncia su pasión. Y Jesús anuncia su pasión para mostrarles el camino a los discípulos, camino que también deben seguir los discípulos y todo fiel creyente del Señor. Nosotros también estamos llamados a tomar conciencia de esa realidad pascual del Señor, que el Señor entrega su vida, que tiene que morir para llegar a la gloria de la resurrección y que ese mismo camino nosotros también debemos seguirlo, dar nuestra vida, entregar la vida para llegar a la gloria de la resurrección. El camino de la cruz y el camino de la resurrección son dos caras de una misma moneda y son caminos que todos nosotros desde la fe estamos llamados a seguir. Esa es la primera parte del Evangelio, pero luego viene otra parte que de pronto nos puede resultar un poquito confusa. ¿Cómo así lo de la moneda y cómo así lo de los impuestos? Acá hay un mensaje muy claro y es que nuestra coherencia de vida también se debe traducir en nuestras relaciones humanas, en nuestra relación con los demás, que nosotros esta coherencia de vida debemos expresarla en el cumplimiento de todas nuestras responsabilidades y de todas nuestras obligaciones, que nosotros frente a nuestra vida cotidiana, a nuestros trabajos, a la vida civil, también debemos tener un ejemplo de coherencia de vida, de ser unas personas responsables. Mi papá tenía una expresión muy bonita y él siempre nos insistía a mis hermanos y a mí que debíamos ser personas correctas, es decir, personas sin tacha, personas honestas. Y esa es la invitación que nos hace esta segunda parte del Evangelio, que nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, seamos personas sin tacha, personas correctas, personas honestas, personas transparentes y sobre todo personas coherentes en nuestra vida, que nosotros no solamente respondamos a nuestros trabajos, sino que siempre demos testimonio de personas respetuosas de la ley, respetuosas de todos los procesos que se dan en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestros municipios, en nuestras regiones, y que nosotros también demos ejemplo de tantos valores que a veces como que los negociamos en nuestra sociedad. Hablo en general, a veces en la sociedad como que los valores los queremos aislar o los queremos arrinconar. Aquí lo que Jesús nos quiere decir es que los valores nos dan a nosotros esa transparencia, esa coherencia de vida, que usted sea una persona responsable, que usted sea una persona respetuosa, que usted sea una persona coherente, que también sea una persona solidaria, que sea una persona generosa. Vivir los valores y los valores que nos enseña Jesús nos permite a nosotros llegar a la coherencia de vida. Sigamos el ejemplo de Jesús, un ejemplo de honestidad, un ejemplo de coherencia, un ejemplo de responsabilidad. Y también que nosotros debemos tomar conciencia de este camino pascual de Jesús que todos nosotros como discípulos suyos estamos llamados a seguir. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a ser coherentes, que nuestras palabras y nuestras acciones vayan por un mismo camino, que vayan por el mismo camino de nuestra fe, que nosotros a través de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de proceder, podamos dar testimonio de nuestra fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús.
Reflexión del Evangelio.